Bueno, estamos aquí en el tutorial sobre cómo pintar una guitarra. El primer paso para pintar una guitarra, además de desarmarla, es decaparla. Esta guitarra era una guitarra negra. A esta guitarra ya se le hicieron procesos de decapado a través de químicos. Con un removedor de barniz se cubrió y se ha cubierto 4 veces. Cada vez que se cubre con el removedor de barniz, primero se raspa con una espátula y luego se pasa la lija para quitar imperfecciones relativamente superficiales como estas que se ven acá. Ahorita, como ven, estamos ya después de ponerle las 4 capas de removedor, estamos ya en lo que viene siendo el lijado final. Primero se hace un lijado con grano 100 para quitar todas las impurezas grandes que pudiera tener el cuerpo, ¿no? Como el que les mostraba yo hace rato aquí, pero un poquito más prominentes. Entonces eso bota como si fuera una especie de espátula, bota rápidamente el recubrimiento que queda alzado. Ahorita ya me adelanté un poco a ponerle resanador donde habían grietas o huecos en la madera que no tienen que ver ya con la instalación de los componentes. Por ejemplo, este tipo de agujeros son para los tornillos del jack. Entonces en este caso esto no se resana, pero en el caso de aquí, donde iba el piguard, donde iba el golpeador, le habían hecho un agujero bastante grande. Se ve que algún día tuvo tornillo y arrancaron el piguard y desprendieron parte de la madera. Es súper importante tener en cuenta que esta parte de acá no debe tocarse por nada del mundo, ¿ok? Porque lo que va a pasar es que luego al acomodar el brazo, este no se va a ajustar y el ajuste debe ser milimétrico, tal y como te entregaron la guitarra, así debe quedar. Aquí lo que sí pueden notar es que le puso resanador. Me van a decir, bueno, ¿y por qué si me estás diciendo que no le ponga nada, tú además le pones resanador, que es algo mucho más grueso que la pintura? Y esto se debe a que esta guitarra es una guitarra de mala calidad, o mejor dicho, de baja calidad. Si se dan cuenta, no se le ha tocado para nada la madera más que para quitarle la pintura. Y si notan, por ejemplo, esta línea no es una línea recta. No es como la línea de aquí arriba, que el contorno se hizo perfectamente recto con un instrumento. Incluso esto parece que lo hicieron a mano. No sé si noten más o menos las curvitas, las leves curvas que tiene esta madera aquí. Bueno, por eso resané esta parte de acá. Mi indicador de altura van a ser las mismas cumbres que tienen este tipo de curvitas así que se van haciendo. Cuando yo llegue a una arriba, ahí dejo de lijar, y entonces todo el resanador que está entre una y otra se va a conservar ahí. Algo para tener en cuenta a la hora de decapar son los colores. Normalmente las guitarras tienen varias capas de recubrimiento. Tienen recubrimiento transparente sobre el color y debajo del color. Lo que hace el removedor de barniz es quitar las placas o las capas de recubrimiento sobre el color, quita el color y quita también parte del recubrimiento que hay debajo del color. Si notan esta madera no está mojada, no está húmeda, está completamente seca. Los tonos de color en la madera se debe al recubrimiento que todavía conserva pese al lijado y al removedor de barniz. Por supuesto, donde está más oscuro, como en esta área, es donde todavía conserva parte de ese recubrimiento, o como esta área de aquí. Donde ya está más claro, donde está prácticamente opaco, es un color ya muy liso, como que muy polvoso, como si fuera tiza o gis. Esta parte quiere decir que ya tenemos la madera expuesta. Este aparatito tiene muchísima potencia y lo tengo gradado en el número 4. ¿Ok? Tengo incluso hasta el número 6. El número 6 es una cosa espeluznante de velocidad. Tengo una lija 120, pero podría yo ponerle una lija 460 y aún así con la velocidad que tendría sería capaz de desbastar. ¿A qué me refiero con desbastar? Que si yo lo pongo en esta esquina, lo que va a hacer es alisarme la esquina. ¿Ok? Olvídate del borde redondeado. Lo que va a hacer es dejarlo plano por la velocidad que tiene. La única diferencia cuando yo le cambio de graduación a la lija es el acabado que va a tener. Aquí estoy utilizando 120 y es muy difícil apreciarse en cámara, pero esto es sumamente liso, ¿ok? Por eso, en primer lugar, es importante no sobrecargar de velocidad a esto, porque acuérdate que esto no solamente es un mueble de madera, no es una mesa o una silla, sino que es un instrumento musical y tiene que ser funcional.
Si yo le modifico, por ejemplo, el borde a esta parte, puede ser que luego al poner mi puente tenga yo problemas de ajuste. Segundo punto, y por eso me pareció importante comentar esto, ¿no? Las funciones del sellador de la madera, obviamente está el hacerla más resistente a golpes, a rayones, a la humedad y a todo este tipo de elementos, ¿no? Pero algo fundamental que tiene es que alinea la madera de cierta forma. Por eso, cuando yo agarro este aparatito y lo pongo acá, ¿ok? Puede estar al número 6 a la velocidad más alta y desbastando todo lo que tú quieras. Cuando yo lo quite, se va a quedar esto así. ¿Por qué? Porque esta parte estaba más levantada milimétricamente que esta parte. A esta parte prácticamente la lija no le está llegando y por eso esta la desbastó antes que acá. Es por eso que tarda tanto tiempo y a veces me tengo que valer de posiciones como esta para llegar hasta estos puntos donde de otra forma, por ejemplo así, pues no le haría nada o me pasaría yo media hora con la lija aquí asentada hasta que desbastara ese punto y llegara yo a la alineación donde está el sellador. Me parece que si eliminamos por completo el sellador, vamos a desnivelar esta madera y la vamos a dejar a su estado original, lo cual estaría excelente, pero tiene algunas desventajas. En primera, tendríamos que volver a nivelar con otro tipo de sellador. En primera, si estamos empezando, si tú estás viendo este video, es probable que no seas experto en esa nivelación y hay un grado de error bastante alto, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos materiales son de alta resistencia, estos que tiene la madera. Como muestra de lo de la alineación que te digo, por ejemplo, yo asiento la lijadora acá y mira cómo me deja esta parte del puente. Y mira cómo deja lo demás. Aquí, por ejemplo, prácticamente no llegó la lija, porque esto está más levantado que el resto de la superficie. Entonces yo optaría por dejarlo de esta forma. Y dado que no es una guitarra, como les decía desde el principio, de una alta gama o de excelente calidad, pues sí hay que tener en cuenta que la resistencia del material, en este caso es un triple, una madera prensada, pues sí sería mejor dejarlo hasta donde se deje la madera, aunque no quede perfectamente lijado en cuanto a la vista, porque les digo, lo importante es que cuanto al tacto quede bien. Lo que vamos a hacer ahora es resanar esta parte de aquí, porque esta parte estaba mal cortada y traía una laminita de madera tan delgada que incluso eran más gruesas las tapas de plástico que tiene aquí la de atrás que ese pedacito de madera. Y realmente esta parte de la cavidad no debería tener comunicación con la parte trasera. Entonces lo que voy a hacer es sellar este agujero con un trozo de madera cortado a la medida para que quede ya perfectamente alineada y lista para empezar a darle de recubrimientos. Como parte de la restauración de la guitarra tenemos también estos agujeritos de aquí. Aquí va el strap, que es un tornillito con una tuercota, por así decirlo, donde se cuelga la correa para colgarte la guitarra al cuello o al hombro. Esta es como que uno de los extremos. El otro extremo va en esta parte de acá. No sé ustedes, pero yo los veo muy grandes y sería realmente una gran decepción terminar la pintura, pulir, dejar esta cosa preciosa y maravillosa y que a la hora de poner tu strap se caiga. Ahora, este tipo de agujeros, a diferencia de estos que vemos aquí, que solo lo único que hacen es sujetar placas que van sobre la guitarra, estos agujeros de acá van a soportar tensión, van a soportar el peso de la guitarra. Cuando tú le des un cuerdazo a la guitarra, tienen que estar firmes y evitar que uno de estos se salga y entonces se te caiga la guitarra al piso, o peor aún, se rompe y se lasgue la pintura. Entonces no lo podemos hacer simplemente con resanador. El resanador nos sirve re bien para agujeritos que son más estéticos que funcionales. Pero en el caso de agujeros funcionales donde va a caer carga de peso, lo que se recomienda es hacer una mezcla del resistol 850, que es el que normalmente se utiliza en carpintería, y yo tengo un poco de polvo de cedro. El polvo de cedro con el resistol lo voy a mezclar para hacer una especie de pasta y con eso vamos a rellenar. Otra forma de hacerlo un poco más arcaica, lo que hacen es tomar el agujerito, rellenarlo de resistol y llenarlo de palillos de dientes o de montadientes, como se dice en algunas partes, ¿no?
Muy bien, pues terminando ya con la restauración o con la decapación y el lijado de esta guitarra. Esta preciosa está ya lista para sus primeras capas ya de sellador, de pintura y todo lo que falta del proceso. Ya colocamos la tapa finalmente, se le tuvieron que hacer algunos ajustes. Estas muescas que tiene aquí corresponden a las patitas que lleva la pastilla cuando se monta. Es importante señalar que este parche pues llevó cierta dificultad porque pues había que graduar la altura para que en la parte posterior quedara perfectamente bien. Se tuvo que sellar los bordes, se alisaron los bordes y prácticamente estamos ya pues listos, ¿no? Acuérdense que había que respetar la altura del puente. Aquí se tapó uno de los agujeritos, no importa, aquí está el otro todavía. Pero prácticamente está listo, se presentó igual la placa del puente para que a la hora de instalarlo no hubiera ninguna complicación ni quedara saltado sobre el relieve de la guitarra, ¿no? Se alineó el borde de aquí igual, no hubo mucha variación, sí quedó pues bastante parejo, aunque todavía tiene ahí algunas deficiencias. Son deficiencias que ahora sí que pues, le permite incluso al brazo adaptarse bien, ¿no? Veo que queda medio curvo. Aquí requeriría yo una plasta de material para hacerlo todavía más recto. Y pues ya no me parece correcto, ¿no? Además de que pues tendría yo mucho material, por así decirlo, falso, porque vendría siendo resanador. Es una parte que que no se muestra en el instrumento, porque pues aquí va a ir un golpeador que va a tapar todo este hueco, ¿no? De hecho, la forma correcta de hacerlo es más o menos como hicimos el parche: colocar capas de madera aquí, irlas pegando hasta que esto quede todavía más alineado, ¿no? Aquí si recuerdan tenían los agujeritos donde van los tornillos del puente y se le hizo una nivelación. Aquí se le agregó una madera más para que esta placa negra quedara bien afianzada, ¿no? Este parche es sólido, no es un parche, aunque vean que hay mucho resanador aquí, es más que nada para sellar la cavidad, pero el parche es sólido y está bien pegado. Muy importante tener en cuenta antes de pintar que toda la superficie esté limpia, que toda la superficie esté lisa. Pasen ustedes la mano, incluso hasta un trapo de microfibra que tiene a veces como que el tejido más sensible que los dedos. Si a veces tienes manos con piel muy gruesa, pasas un trapo de microfibra y enseguida sentirías dónde se atora o dónde tiene algún obstáculo cuando lo pases. ¿Se acuerdan de los orificios que hicimos para los straps? Ya están hechos los orificios nuevamente. Ya está lista para sus primeras capas de pintura. Está todo perfecto. Nos aseguramos también de desbloquear las cavidades donde vayan tornillos. Esta se va a quedar por el momento así porque necesito presentar el golpeador para saber dónde va el orificio. No importa si este orificio se hace cuando ya esté pintada la guitarra. Se hace con brocas muy finitas y vamos aumentando el grosor hasta llegar al grosor del tornillo para no levantar la pintura al momento de hacer el agujero. Pero se puede hacer de esa forma, ¿no? El siguiente paso antes de pintar es limpiar esta mesa. Se limpia con aire a presión, se pasa la aspiradora, se pasa un trapo, se pasa toda clase de limpiadores para que cuando yo asiente esto y me ponga a pintar, pues no haya el riesgo de que algo se pegue, ¿no?